Amigos, estamos al borde de una crisis económica. Nuestros vecinos del norte, Estados Unidos, han tomado un camino peligroso, uno que podría llevar a un colapso bancario en México. Ya hemos visto esto antes, y conocemos las consecuencias devastadoras. Estados Unidos, bajo su administración actual, parece decidido a repetir los errores del pasado. Sus acciones, impulsadas por el proteccionismo y políticas cortoplacistas, amenazan con desentrañar el delicado equilibrio económico que hemos construido durante décadas. El espectro de 1994 se cierne sobre nosotros, un crudo recordatorio de la fragilidad de nuestras economías interconectadas. En aquel entonces, una crisis monetaria en México envió ondas de choque a través del sistema financiero mundial. Hoy, la amenaza es aún mayor, ya que la economía estadounidense, el motor del crecimiento mundial, se tambalea y se estanca. Las alarmas comenzaron a sonar el 2 de abril de 2025. El gobierno de Estados Unidos anunció una serie de aranceles recíprocos, dirigidos a sus principales socios comerciales, México, Canadá y China. Estos aranceles, una forma de guerra económica, fueron un ataque directo al libre flujo de bienes y servicios que sustentan nuestro mundo globalizado. El objetivo declarado de estos aranceles era reducir el déficit comercial de Estados Unidos, una brecha entre las importaciones y las exportaciones que se había ido ampliando durante años. Sin embargo, muchos economistas argumentaron que los aranceles eran un instrumento contundente, más probable que dañara la economía estadounidense que la ayudara. Los aranceles inmediatamente despertaron temores de una guerra comercial, un escenario donde los países toman represalias unos contra otros con aranceles crecientes, lo que lleva a precios más altos para los consumidores y las empresas, y en última instancia, a una recesión económica. Los aranceles iniciales impuestos por Estados Unidos fueron solo el comienzo. Como se temía, otros países, incluyendo China y la Unión Europea, respondieron con sus propios aranceles sobre los productos estadounidenses. La situación se intensificó rápidamente, con cada ronda de aranceles interrumpiendo aún más el comercio mundial y elevando los precios. El impacto de esta guerra comercial se sintió mucho más allá de las fronteras de los países directamente involucrados. Las cadenas de suministro mundiales, ya tensas por la pandemia de COVID-19, se sumieron en el caos. Las empresas, grandes y pequeñas, lucharon para hacer frente a la incertidumbre y al aumento de los costos. Los consumidores también sintieron la presión a medida que los precios de todo, desde automóviles y electrónicos hasta alimentos y ropa, comenzaron a subir. El sueño de un mundo globalizado, donde los bienes y servicios fluyeran libremente a través de las fronteras, parecía estar desapareciendo. El 9 de abril de 2025, después de una semana de crecientes tensiones, hubo un rayo de esperanza. El gobierno de Estados Unidos anunció una suspensión parcial de los aranceles recíprocos durante 90 días. Esta tregua temporal, sin embargo, vino con una trampa. Si bien los aranceles se suspendieron para la mayoría de los socios comerciales, México, Canadá y China fueron notablemente excluidos. Estos países, considerados por la administración estadounidense como comerciantes injustos, seguían sujetos a toda la fuerza de los aranceles. La suspensión parcial proporcionó un respiro para la economía mundial, pero las tensiones subyacentes persistieron. El destino de los aranceles después del periodo de 90 días era incierto, dejando a las empresas y los inversores en un estado de limbo. Sección 5. Midiendo las consecuencias económicas. El impacto económico de la guerra comercial, incluso en sus primeras etapas, fue significativo. El Fondo Monetario Internacional, o FMI, estimó que los aranceles ya habían recortado 0.5% del crecimiento del PIB mundial. El FMI advirtió que si la guerra comercial se intensificara aún más, las consecuencias podrían ser graves. Estados Unidos, a pesar de su poderío económico, no era inmune al dolor. Los aranceles, combinados con las medidas de represalia de otros países, estaban perjudicando a las empresas y los consumidores estadounidenses. La producción manufacturera había disminuido y las pérdidas de empleos estaban aumentando,
particularmente en los sectores que dependían en gran medida de las exportaciones. La guerra comercial fue un claro recordatorio de que en nuestro mundo interconectado, no hay ganadores en una guerra comercial, solo perdedores. La guerra comercial alteró los patrones comerciales de larga data, obligando a los países a buscar nuevos mercados y proveedores. China, enfrentando fuertes aranceles sobre sus exportaciones a Estados Unidos, comenzó a redirigir su comercio hacia otros países, incluidos los del sudeste asiático, América Latina y África. Este cambio en el comercio mundial tuvo implicaciones significativas para México. Por un lado, México se benefició del aumento de la demanda de sus productos por parte de China y otros países que buscaban reducir su dependencia de los proveedores estadounidenses. Sin embargo, este beneficio se vio compensado por la incertidumbre y la volatilidad en el sistema comercial mundial. La guerra comercial puso de relieve la necesidad de que México diversificara su propia economía y redujera su dependencia de cualquier socio comercial, en particular de Estados Unidos. En medio de la turbulencia económica, hubo un punto brillante para México: las remesas. Estas eran las transferencias de dinero enviadas a casa por los migrantes mexicanos que trabajaban en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Las remesas habían sido durante mucho tiempo una fuente vital de ingresos para millones de familias mexicanas, y su importancia solo había crecido en los últimos años. En 2024, las remesas a México alcanzaron un récord de $65,000 millones, proporcionando un salvavidas crucial para muchas familias que luchaban por llegar a fin de mes. Estas remesas ayudaron a impulsar el consumo, apoyar a las pequeñas empresas y proporcionar un amortiguador contra las crisis económicas. Sin embargo, la guerra comercial y la incertidumbre económica que la acompañaba representaban un riesgo para esta fuente vital de ingresos. Si la economía estadounidense entrara en recesión, podría provocar la pérdida de empleos entre los migrantes mexicanos, reduciendo la cantidad de dinero que podían enviar a casa. La situación actual tiene similitudes inquietantes con los acontecimientos que llevaron a la crisis del peso mexicano de 1994. En aquel entonces, una combinación de factores, incluyendo un gran déficit en cuenta corriente, una tasa de cambio sobrevaluada e inestabilidad política, culminó en una repentina pérdida de confianza en la economía mexicana. La crisis obligó a México a devaluar su moneda, lo que llevó a una fuerte contracción económica, desempleo generalizado y malestar social. La recuperación fue larga y dolorosa, dejando cicatrices duraderas en la psique mexicana. Hoy, aunque las circunstancias son diferentes, los riesgos son igual de reales. La guerra comercial, junto con otros desafíos como el aumento de la inflación y las tasas de interés, podría empujar a la economía mexicana al borde del abismo. La relación económica entre México y Estados Unidos es profunda y compleja. Los dos países están inextricablemente unidos a través del comercio, la inversión y la migración. Lo que sucede en un país inevitablemente afecta al otro. La guerra comercial, impulsada por políticas cortoplacistas e impulsos proteccionistas, amenaza con desentrañar esta relación, con consecuencias nefastas para ambos países. Es imperativo que prevalezcan las cabezas frías y que ambas partes trabajen juntas para encontrar una solución que beneficie a ambas economías. Hay mucho en juego, no solo para México y Estados Unidos, sino para toda la economía mundial. El mundo está observando, esperando que podamos evitar el desastre y construir un futuro más próspero e interconectado.